Estimado Pablo, quería solamente agradecerte, estupendo trabajo el que están haciendo ahí en Durazno, estupendo trabajo. Les auguramos todo el éxito que ustedes se merecen por, por estar en esto, por ocuparse de esto. Eh, y si ustedes no creen conveniente, nosotros con la licenciada estamos dispuestos llegarnos hasta Durazno para colaborar con ustedes, para brindarles más herramientas, pero a las que ya tienen, por supuesto, porque están asistidos por profesionales que no me cabe la menor duda que son muy buenos. Así que simplemente eso, agradecerte y darte el impulso necesario para que sigas con esa tarea adelante. Muchísimas gracias y te mandamos un gran Pablo, abrazo. perdón, estable, solamente esto, y que yo me anoté para decirte algunas cositas, algunos tips así, pero hay algo importante que hay que pensar, el suicidio es un síntoma no previsible, el Totalmente, intento de autoeliminación es prevenible, y eso exacto. evita a que llegamos a que se nos autoeliminen jóvenes, adolescentes y adultos, porque hemos tenido también hace poco la autoeliminación de un Sí, sí, jugador de fútbol, este, también adulto. sí, sí, sí. Era ese mensajito nomás, pero estamos en contacto. Un beso a Durazno, gracias por estar. Impecable, a las órdenes como siempre, un gusto. Bien ahí. Bueno, continuamos. Vieron que el tiempo nos está premiando y es un tema que realmente da para mucho más, tener más tiempo, pero ya lo vamos a ir logrando. Este, bueno, en realidad ahora vamos a contar con un profesional licenciado en psicología, psicólogo clínico. El señor expositor va a ser Alejandro Ewi, él es de acá de Montevideo. Él tituló su ponencia 20 años no es nada, experiencias en psicología y deporte. Pienso que está por allí Alejandro. Sí, buenas tardes, Matilde. Mucho gusto. Me encantaba, Alejandro, yo te voy a presentar un currículum muy chiquitito, porque el tuyo es muy largo, muy chiquito. Dale. Entonces, Alejandro, bueno, ya dije lo que es un psicólogo, psicólogo clínico, docente de AUDEF, ex jugador profesional, entrenador de la Liga Universitaria, campeón del mundo, en Xinjiang, año 2019. ¿Dije bien? Dijiste bien. Bien, psicólogo deportivo en Cerro, Miramar, Misiones, Club de Golf del Uruguay y otros. Tuve que acotar tu currículum. Tranquila. Igual va a quedar grabado tu currículum. No pasa nada, no pasa nada. Gracias, Matilde. Felicitarte, nos llamó mucho la atención el título y bueno, acá estamos. Bueno, primero que nada agradecerte a vos, a Miguel y a Gonzalo y al público presente. A ver, la idea es simplemente contar algunas experiencias y lo de los 20 años porque es más o menos un poquito más, un poquito menos desde que soy entrenador y tomé contacto con la psicología deportiva y bueno, contar un poco esos 20 años de experiencia en el deporte, ¿no? Que aparte, yo por ejemplo hoy estoy trabajando en la academia de la AUF con 300 niños de 6 años a 12 años. Pasé también por una instancia en la liga universitaria. Pasé por el fútbol juvenil a nivel profesional, pasé por el fútbol profesional, lo último fue el año pasado en Rampla Junior con el equipo de primera división, con Darling Gayol. O sea que, por suerte, un poco la experiencia ha sido dinámica en ese sentido y lo que está claro es que obviamente la necesidad de este tema que estamos hablando está fuera de discusión. Yo tengo dos frases un poco de cabecera, una vinculada a la vida que dice que si lo difícil lleva tiempo, lo imposible solo tarda un poco más. Y una de las cosas que nosotros, tanto como entrenadores o como profesionales de la salud, tenemos que trabajar mucho el tema de la tolerancia a la frustración, pero bueno, creo que este es el camino, hay que ser, ni que hablar, muy perseverante. Yo los quiero felicitar, pero sabemos que va a haber muchísimos obstáculos que va a haber que seguir superando. Seguramente también María Noel en un ratito nos pueda contar desde la Sociedad Uruguaya de Psicología Deportiva todo lo que se viene haciendo. Y yo, a ver, eso por un lado. Y después hay otra frase que tiene que ver más específicamente con el fútbol, que a mí me encanta, que es, algunos piensan que al fútbol se juega con los pies, ¿tá? Son los mismos que piensan que al ajedrez se juega con las manos.
Evidentemente, hoy ustedes hablaban un poco de esto, ¿no? Del cuello para abajo, del cuello para arriba. En realidad, a mí me gusta ver un poco al ser humano en forma integral y obviamente que en el fútbol moderno la toma de decisiones es fundamental, ¿no? Para marcar un poco esa diferencia y bueno, voy a hacer un poquito de énfasis en eso. La primera experiencia, el primer contacto con la psicología deportiva fue cuando yo hice el curso de entrenador en el ISEF y fue un entrenador de selección en ese momento y obviamente la pregunta obvia, ya hace más de 20 años de esto, si dentro del cuerpo técnico era conveniente que hubiera un psicólogo deportivo. Lamentablemente el nivel de respuesta en ese momento fue que no. Y ahí yo quedé medio entre enojado o medio como pensando de cómo un país tan futbolero como el nuestro puede poner como en duda la necesidad de que haya dentro de un equipo, un cuerpo técnico, formando un equipo obviamente interdisciplinario, que no haya psicólogo. Ese fue el primer contacto con el tema de la psicología deportiva, teniendo uno de los referentes principales en ese momento una opinión de que no había una necesidad de que hubiera un psicólogo en el cuerpo técnico. Lo increíble de esto, que 20 años después, y por eso un poco el título, tampoco hay psicólogo en la selección mayor. Mariano, vos corregime si yo cometo algún error, porque viste que el fútbol es dinámico y hay cambios de último momento y capaz que digo algo que me equivoco. Vos Estás corregime. diciendo todo bien. O el que tenga la información que me corrija. Entonces, pasaron 20 años en un... Te silenciaste, Ale. Gracias, que se hubo un proceso donde se hicieron un montón de cosas positivas y sin embargo sigue sin haber psicólogo, pero no solo en la mayor. Hace poquito en la UDEF fue Broly a dar una charla, un poco del proceso de trabajo que dio como resultado el campeón del mundo en Argentina, y ellos tampoco tienen psicólogo deportivo. Pero no solo eso, cuando arranca el proyecto, ni siquiera tenían ayudante técnico. O sea, a ver, viste que a veces uno como que se victimiza o sensibiliza un poco y cree que nosotros los psicólogos estamos un poco relegados. Créanme que a veces las carencias, aunque les parezca mentira en el fútbol, no es solo de la parte del área social. También hay muchas carencias a nivel de infraestructura, hay carencias a nivel de la conformación del cuerpo técnico, porque lamentablemente nos siguen viendo como un gasto y no como una inversión. Igual, estos son como los dos polos, ¿no? Esa primera experiencia hace más de 20 años y lo que está sucediendo hoy. La buena noticia, que durante esos 20 años se han hecho un montón de cosas. ¿Alcanza? No, por supuesto que no. Y obviamente que hay cosas que hicieron bueno, hacer visibles, hicieron visibles esto de la pandemia y el tema de los suicidios, el tema de la depresión, el tema de la crisis de pánico y un montón de cosas. Esperemos que como de eso negativo deje como positivo, ¿verdad? Que realmente quienes tienen que hacerse cargo de la toma de decisiones lo hagan. Y no se discuta más. Como no se, y bueno, y humildemente, porque yo obviamente vengo de alguna manera, soy docente de AUDEF, pero no es que yo esté hablando por AUDEF o por ITP AUDEF, lo hago a nivel personal. Hoy nadie se discute dentro de la conformación de un cuerpo técnico, por ejemplo, que no haya entrenador de arquero. ¿Sí o no? Y esto tiene unos pocos años. No estamos hablando de hace tantos años atrás, donde hay una estabilidad de un entrenador de arquero. Tampoco se cuestionan en los cuerpos técnicos profesionales, fundamentalmente, que haya un videoanalista o que haya gente específicamente que te pase esa información. Entonces, también, y esto lo hago humildemente como docente de AUDEF, porque de las 4 materias que yo estoy desde el principio, ¿no? Desde que se inauguró el instituto, año 2016, di 4 materias diferentes. 3 tienen que ver con el área de la psicología o el área humana, social. Y una de las cosas que uno ha intentado sensibilizar o ha intentado de alguna manera que el entrenador o el futuro entrenador tenga claro es de la importancia de un profesional en el área de la salud, no solo psicólogo, puede ser a nivel juvenil, también asistente social, puede ser sociólogo, puede ser educador, dependiendo obviamente de las capacidades muchas veces que la institución pueda tener. Pero obviamente creo que va a llegar un momento, Matilde, Miguel, va a llegar un momento que las cosas van a caer por su propio peso
y esperemos que no sea solo una condición que marque la FIFA, que se entienda que hay una necesidad que obviamente es inevitable no poder ver o negarla, ¿tá? De la necesidad del psicólogo. Y les digo más, muchos hoy contratistas o grupos que trabajan en la comercialización de jugadores, por el dinero que se maneja obviamente en el fútbol, esto fue un poco histórico, como dice la canción, que el letrista no se olvide de los cracks que no llegaron. Es tanto el dinero que hoy se maneja, y si vos podés lograr por el trabajo a nivel de contención psicológica que ese jugador, que muchas veces son los que tienen mejores condiciones, pueda cristalizar, te puedo asegurar que le pagás al psicólogo durante 20 años el sueldo, no te quepa ninguna duda. Entonces, como algunos contratistas vieron que en realidad no es un gasto, es una excelentísima inversión poder sostener a gurises que por otra parte en nuestra cultura y por nuestra idiosincrasia y porque somos una máquina de sacar jugadores de fútbol, cada vez se van más temprano, ese jugador tiene que estar desde el punto de vista psicológico lo mejor preparado posible, no solo para irse, sino para en un cambio muy importante que va a tener obviamente en su vida desde todo punto de vista, pueda sostener, ¿verdad?, esa ida al exterior, ¿tá?, y rendirle económicamente a todas las partes, ¿tá? Entonces, por un lado, tenemos lo que uno humildemente puede hacer dentro de la formación, en este caso dentro del ITP-AUDEF, para que los entrenadores se vayan convenciendo de la necesidad de que en la conformación de un cuerpo técnico haya gente del área social o psicólogo deportivo. También no nos podemos olvidar de que la Mutual viene trabajando también hace un tiempo el área de más salud y dentro de ella del área de la salud también psicológica, con talleres, específicamente hablando de salud mental, haciendo algunos talleres de educación financiera, cursos de reconversión laboral, el tema de las adicciones, el tema de la depresión, el tema de la ansiedad. O sea que también desde ese punto de vista hay una sensibilidad de los propios protagonistas, ¿tá?, de informarse y de capacitarse. También algunos clubes, yo trabajé en el 2019, 2020 y 2021, el último equipo a nivel juvenil fue Liverpool. Liverpool tenía en las dos primeras divisionales asistente social y después en las divisionales, de hecho María Noel trabajó ahí, tenía psicólogo deportivo. Obviamente que yo no voy a, es un signo de interrogación, cuánto pesa hoy el éxito deportivo y el perfil de jugador que tiene Liverpool con esta infraestructura de trabajo en equipo, ¿tá?, y que haya trabajadores específicamente de la salud del área social, ¿tá? Obviamente no lo vamos a poder corroborar científicamente, pero creo que no es casualidad que de alguna manera Liverpool saque tantos jugadores o tantos jugadores juveniles lleguen a primera división en líneas generales con una formación, por lo menos a mi criterio, un poquito más completa, ¿tá? Eso por otro lado. Después, como decía recién, los lineamientos de la FIFA, que más tarde o más temprano van a llegar, y eso también va a abrir puertas, y la idea es que también haya más psicólogos capacitados específicamente en el área del deporte, ¿tá?, donde ahí María Noel seguramente puede agregar de todo lo que ha ido haciendo la Sociedad Uruguaya de Psicología Deportiva. Después, obviamente, no me puedo olvidar de Gol al Futuro, más allá de algunas vicisitudes que ha tenido en los últimos tiempos, donde, y le voy a contar alguna anécdota para que vean que la importancia también de que el entrenador entienda lo que puede aportar. Le voy a contar una anécdota cortita. Yo en el año 2013, 2014 trabajé en juveniles de Central Español. Iba la gente de Gol al Futuro a dar una charla, específicamente en este caso era de psicología, y el entrenador, y bueno, viste que ahí en los talleres no te dejaban entrar, es el psicólogo con los deportistas, obviamente, lógicamente es así. Entonces yo estaba con el otro entrenador de la otra divisional y demoraban un poco, ¿no? Entonces el otro entrenador, que ya tenía algunos años y obviamente era de otra generación, con cierto reconocimiento a nivel deportivo en su época, me decía, che, Alejandro, decile a tus colegas que se apuren, dale que tenemos que entrenar. Y yo le decía, fulano, a ver, esto es entrenamiento también, esto es importante también, no es que estés perdiendo un entrenamiento porque no estés entrando en la cancha, esto es parte del proceso del entrenamiento, ¿tá? Entonces, a veces también tenemos que derribar esas barreras de cierta negación, ¿tá?, de cierta resistencia de los propios entrenadores, ¿tá?, que les cuesta, ya sea por
por ignorancia, en el buen sentido del término, no lo digo despectivamente, por miedo, por temor, por lo que fuera. Recuerdo también otra frase de un entrenador que iba a jugar con su equipo a la altura y el periodista le dice si tenía que trabajar psicológicamente el tema de la altura. Y el entrenador le dice, si yo tengo que trabajar psicológicamente el tema de la altura, algo estoy haciendo mal, dijo el entrenador, ¿no? Entonces, frases literales, ¿no? Entonces, vos, a ver, no hay chance. En otros países, recuerdo yo un congreso que hubo en la Universidad Católica hace muchos años, cuando vino un congreso de psicología, entre ellos de psicología deportiva, vino el psicólogo de Once Caldas, que fue el que jugó la final con Boca Juniors. O sea, todos los países nos sacan años de distancia en ese sentido. Bueno, Brasil, no ponemos, ¿no? Hace más de 50 años que trabaja con psicólogos, pero la mayoría de los países nos sacan una diferencia abismal. Hoy no podemos estar discutiendo la necesidad o no de que haya psicólogos deportivos en el fútbol o en otras áreas también deportivas, ¿no? O sea, todo lo que es deporte a cierto nivel, incluso digo más, no solo profesional, porque acá viene otra de las patas que para mí es muy importante. Con el tema de la pandemia que hablaron tanto hoy, una forma que tuvo uno de canalizar ciertos tiempos y ciertas ansiedades, fue, bueno, seguir formándose. Y el Barcelona hace, con un instituto virtual que tiene para todo el mundo, hicimos una especialización en psicología deportiva de alto rendimiento específicamente. Y una de las cosas que para mí es fundamental también es el tema de ir preparando desde muy temprana edad, y esto como algo incluso lo planteo como un ámbito de discusión, a ver qué ustedes opinan, ir preparando en la carrera del deportista una carrera dual desde muy temprana edad. ¿Para qué? Para que justamente cuando esté por terminar, y uno nunca lo sabe, porque uno no sabe cuándo va a terminar la carrera del deportista, hay algunos que lamentablemente se les termina mucho antes, esté ni que hablar mucho mejor preparado de todo punto de vista o tenga un buen plan B para seguir con su proyecto de vida fuera obviamente del deporte. Y ahí no transo. Entonces uno también en los cursos de AUDEF o como entrenador, uno ha intentado con humildad reforzar la capacitación dual del deportista. Y no estoy hablando solo del futbolista, estoy hablando del deportista en general. Porque obviamente hay carreras que son relativamente muy cortas, obviamente que algunas un poquito más y otras menos. Pero si el jugador o el deportista tiene, y aparte a veces es hasta el combo ideal, porque yo estoy haciendo deporte y me estoy capacitando también intelectualmente, profesionalmente, y ese tiempo muerto que muchas veces ustedes saben que los adolescentes no saben a veces cómo aprovecharlo, o eso permite que lamentablemente vayan hacia lugares no deseados. Le va a hacer incluso ser mejor deportista, tomar mejores decisiones y estar mucho mejor preparado para el día después de que tenga que dejar ese deporte. Pero ¿qué pasa? Y les cuento otra anécdota, y si alguien tiene alguna más me la hace saber. Hubo un caso muy conocido, si no mal recuerdo, fue Riolfo, un jugador que en ese momento jugaba en Wander, que estaba estudiando, también si no mal recuerdo, algo de ciencias económicas, que quiso dar un examen con una mesa especial. Se armó un relajo y en las redes sociales me acuerdo que decían, vos, ¿qué te pensabas? Que porque sos jugador de fútbol te tienen que hacer una mesa especial. Entonces, también desde lo que es la planificación institucional, dígase AUF, UDELAR, Instituto de Educación Secundaria, tiene que haber cierta facilidad o cierta posibilidad de que el deportista pueda generar una carrera mientras obviamente hace deporte. Y no generar polémicas como generó en el caso de Riolfo, que él quería dar un examen o quería terminar una carrera y lo que se le presentaban básicamente eran ciertos obstáculos, ¿no? Entonces, también desde lo institucional, hay que de alguna manera sentarse y planificar lo que son las alternativas que tiene el deportista, a veces obviamente en una complejidad de viajar, de concentración o lo que fuera, para que pueda hacer en mejores condiciones una carrera profesional. Comenté lo de los contratistas, que también por suerte están entendiendo esto de poder trabajar la parte psicológica. Y lo que no me quiero detener, hoy decía Pablo, yo soy profesor de historia, por ahí no soy. A ver, no importa, cada uno desde su lugar, desde su rol, puede aportar. En la medida que vos estés incentivando el estudio, que estés incentivando el hábito del deporte, que estés incentivando el interés de mejorar como ser humano,
¿tá? Estás aportando también a la salud mental. Yo te había pasado, Miguel, una diapositiva hoy, que es una de las primeras diapositivas cuando hablamos en la licencia C, que son las 50 razones por las cuales un entrenador o un padre debería incentivar a sus hijos a hacer deporte. Y no estoy hablando solo de salud mental. Si nosotros como sociedad, desde muy temprana edad, estimulamos a los niños, ¿tá?, a tener una actividad física, ¿tá?, está de más que yo diga todos los beneficios que tiene, ¿tá?, generar hábitos desde tan temprana edad. No solo psicológicos, sino salud, social, autoestima, todo lo que tenga que ver con el desarrollo físico y mental. Les digo más, también tuve el honor de trabajar en la Fundación Celeste durante algunos años, a través, era como prevención de violencia, hoy que también hablaron de violencia, era prevención de violencia a través de la actividad deportiva y otras actividades. Y ahí nos acompañaron los gurises, ustedes saben que la fundación la crearon los jugadores después del Mundial de Sudáfrica, nos acompañó Godín, Lugano, el Loco Abreu, Nacho González, Papelito Fernández, incluso trabajamos dentro de la cárcel de la colonia Berro con un proyecto de deporte, porque también el fútbol y otras actividades deportivas también son muy válidas, ¿tá?, a nivel de generar valores, comunicación asertiva, respeto. Entonces, no es solo lo profesional, no es solo el psicólogo deportivo de alto rendimiento. Podemos colaborar, como decía Pablo, desde cada uno desde su lugar, ¿tá? Y no hay que ser necesariamente, que es lo que yo le digo a los entrenadores, no hay que ser psicólogo para a veces, ¿tá?, darse cuenta de algunas cosas, por eso el tema de la capacitación permanente, de la observación, de la empatía. Y ahora recuerdo, y María Noel seguramente lo pueda corroborar, teníamos un asistente social, o capaz que está, pero yo ya dejé de trabajar en Liverpool, que a mí me quedó una frase que se la robo muchas veces a Silvana, que ella dice: no hay cambio sin vínculo. Entonces, en la medida que uno como ser humano, independientemente de lo que sea, genere vínculo, vos ahí la posibilidad de cambio va a ser mucho mayor. Entonces, porque a veces me pasan esto cuando estoy dando clases en la UDE, no, bueno, profe, pero nosotros no somos psicólogos, o yo hace muchos años que no estudio, o yo no soy profesional, no importa. Es empezar a desarrollar la observación, la escucha, la empatía, una comunicación asertiva, ¿tá? Y a veces puede ser una psicoeducación, puede ser una psicoinformación, puede ser una pequeña derivación, ¿tá? Y es como tener una cantidad de herramientas que obviamente tenerlas prontas para cuando tú las necesites. Hoy hablaron un poco de pandemia y hablaron lamentablemente a veces de cosas no deseadas. Nosotros tuvimos, o particularmente en mi divisional, el papá de un arquero se suicidó, se colgó en un puente, literal, por la pandemia. ¿Tá? Había perdido su trabajo, obviamente una depresión severa, y nosotros tuvimos que atender una emergencia, no solo lo de la pandemia, que también hubo gente que perdió seres queridos y directos en la pandemia, sino el tema de la depresión y del suicidio. ¿Tá? Y le voy a comentar otra cosa para ir cerrando y dejar un espacio un poquito abierto para preguntas. Por un tema circunstancial, mi consultorio queda a 3 cuadras de la Mutual. Y tengo un amigo desde la infancia que trabaja en la Mutual hace casi 40 años. Y él muchas veces me llamaba para ver si yo podía por lo menos escuchar alguna situación de algún jugador. Y yo lo que hacía, particularmente no lo atendía, sí lo que hacía era lo escuchaba 1 o 2 sesiones y básicamente derivaba o hacía alguna puntualización. Y les puedo asegurar, y esto hace muchos años ya, que de 10 jugadores que me vinieron a consultar, 9 estaban realmente deprimidos, ¿tá? Porque ya se habían lesionado, porque no le había salido el pase al exterior, porque el fútbol los había dejado un poquito antes de lo que ellos pensaban, porque tenían obviamente muchas expectativas, porque tenían problemas económicos, porque no tenían el hábito, ni la formación a veces académica, ni el hábito de trabajo, porque lo que habían hecho, lo único que habían hecho prácticamente era jugar al fútbol, y ese día después, que a veces vino más rápido de lo que deseaban, ¿tá?, les había generado, o como consecuencia había generado una depresión importante, ¿no? Entonces, a ver, esto de la depresión, insisto, hoy se ha visibilizado mucho más, pero créanme que tiene mucho tiempo más de lo que por ahí uno ha notado. O sea, dentro de todo lo malo, lo bueno de la visibilidad es que creo que es el momento de la sensibilidad y poder actuar en consecuencia, ¿tá? Ojalá quienes tienen que, obviamente,
hacerlo, llevarlo a cabo desde el punto de vista de las decisiones y de la economía, que ese es otro tema. Porque uno como entrenador, en el peor de los casos no te pagan y el equipo no puede empezar a jugar el año que viene. Como psicólogos, lamentablemente no tenemos ese apoyo. Y si no nos pagan, se hace muy difícil la posibilidad de tener que hacer un juicio y cobrar. También es responsabilidad nuestra hacernos valer como profesionales y ser reconocidos como profesionales, ¿tá? Como un profesional digno, ¿tá? De un equipo multidisciplinario, donde por otra parte queda en evidencia que hay mucho dinero, ¿tá? Como muchas veces cada tanto nos enteramos, que hay mucho dinero y que en realidad no somos un gasto, sino que somos una inversión, ¿tá? También hablaron recién de ahí quién cuida al que cuida, ¿no? Todo el tema de los cuerpos técnicos es todo un tema. Desde la conformación del cuerpo técnico, porque uno que está en el ambiente del fútbol sabe que muchas veces los cuerpos técnicos terminan teniendo, ya sea por esas presiones o a veces por alguna decisión apresurada, terminan a veces rompiendo ese vínculo no de la mejor manera, también terminan obviamente con algún tipo de enfermedad, también terminan lamentablemente, como de público conocimiento hace pocos días pasó con un entrenador, o sea, también a veces la cuestión un poco machista de que yo puedo con todo, bueno, también hemos intentado desde los cursos sensibilizar un poco y decir, bueno, vos, somos entrenadores, pero somos seres humanos, seguimos siendo humanos y tenemos derecho a estar mal y tenemos la necesidad de obviamente comunicarlo de alguna manera. Por eso en los cursos que damos, para mi gusto, el tema de la comunicación y comunicación asertiva no solo le va a servir para la dirección técnica, sino también que le va a servir para la vida personal y muchas veces, obviamente, para pedir ayuda también. Después otro tema que no quiero entrar en polémica, pero son las condiciones de trabajo, ¿tá? No todo lo que brilla solo en el fútbol y a veces hay condiciones de trabajo que son duras. Yo tuve en el año 2010-2011 en Bellavista, estaba solo, 30 gurises, tercera división, sin profe, sin ayudante técnico. En Villa Española lo mismo. Villa Española, el día viernes nos fichan jugadores, jugábamos el sábado con Liverpool y el sábado a la mañana, el viernes de noche no paga la deuda y Villa Española queda fuera del campeonato. Quedaron decenas de jugadores con la expectativa de un día para el otro sin poder jugar. Obviamente que ahí hubiera venido muy bien un equipo interdisciplinario. Se quedaron sin trabajo un día antes de empezar el campeonato y Villa Española desapareció ese año. O sea, se abren cosas para hacer, ¿tá? Así que bueno, nada, simplemente esto, la necesidad está fuera de discusión. Creo que se han ido, en estos 20 años, como vine comentando, se han ido haciendo un montón de cosas, desde la parte de formación del entrenador, desde lo que viene haciendo la Sociedad Uruguaya de Psicología Deportiva, lo que viene haciendo Gol al Futuro, lo que viene haciendo la Mutual de Futbolistas, ¿tá? Lo que en su momento seguramente la FIFA siga de alguna manera imponiendo. Pero, a ver, y ojalá no me equivoque, pero una de las cosas que me pasa es que en este tipo de charlas hay entrenadores, hay gente de la salud, pero seguramente hay muy pocos o ningún dirigente. Cuando vino el Barcelona de la Masía y hacía una charla en el Teatro Solís, ellos que reciben a los mejores jugadores del mundo allá, ya los van preparando, ellos los van preparando porque saben aún incluso que siendo los mejores no todos van a llegar. ¿Tá? Y toman e invierten una parte de ese gasto para también formar a esos jugadores, ¿tá? Que no van a llegar. Y en ese momento tampoco había muchos dirigentes. El otro día en la charla de Broly tampoco había muchos dirigentes. El campeón del mundo no tenía ayudante técnico en el inicio, no tenía psicólogo. ¿Tá? Si habrá cosas para hacer en nuestro querido y bendito fútbol uruguayo, como decía un periodista. Así que nada, yo primero que vuelvo a darles las gracias. Discúlpenme si fue muy ansioso, porque es muy difícil resumir 20 años en 20 minutos, pero bueno, hay muchísimas experiencias. Yo con el tema de la liga universitaria, que hemos tenido la suerte de viajar por el mundo durante varios años, a competencias de cierto nivel, nosotros mirábamos los bancos de suplentes de los otros equipos y eran 8 asistentes, 8, 9 asistentes, y nosotros éramos humildemente 2 o 3, ¿tá? Que hacíamos lo que podíamos con los recursos que teníamos. Ya no se discute los equipos interdisciplinarios, no se discute, como decía hoy, en un equipo técnico el ayudante, segundo ayudante, 2 profes, entrenador de arquero, videoanálisis, médico, psicólogo, ¿tá? Ojalá todo este tipo de cosas, como decía bien el arranque, que sabemos que son difíciles, ¿tá? Pero que en definitiva no son imposibles y simplemente tenemos que tener la tolerancia de esperar un poquito más
y seguir estimulando a personas como Miguel y como Matilde a seguir trabajando y nada, y humildemente quedar a las órdenes. Si te parece, dejo 1 o 2 minutos para alguna pregunta y obviamente las preguntas al final. Alejandro, me quedé impactado con todo lo que pusiste y quería decirte que yo también estuve el otro día en la exposición de Broly, acá en la UNED. Y quedó medio empretado porque cuando se le preguntó si tenía psicólogo. Además quería decirte también que me tomé el atrevimiento de utilizar tu frase, la que tú me mandaste. Me pareció muy ilustrativa. Es realmente así. Los que creen que el fútbol se juega con los pies son los mismos que piensan que la gente se juega con las manos. Es totalmente ilustrativa esa frase. Te agradezco infinitamente tu participación y créeme que la tendré muy en cuenta y vas a ser un material de consulta para nosotros. Muchísimas, muchísimas gracias. Vamos a ver si hay alguna pregunta para ti. Muchas gracias, Alejandro. No, gracias a ustedes. Eso puedo, tengo ahí. Poner- Bueno, Alejandro, de más está decirte, hago mías las palabras del señor Stabile, y en realidad aquí yo me apunté algunas cositas, como tú hablabas de la tolerancia a las frustraciones, que no depende de nosotros, sino que depende de otros intereses económicos. Eso nos también, quienes trabajamos más de 30 años, casi yo 42 en salud mental, sabemos que también hay una marginalidad en cuanto a lo que es la salud mental. Y esto no es de ahora, es historia, ¿verdad? Al loco se lo margina y al que tiene un trastorno de salud mental también. Y sobre todas las cosas se estigmatiza. Y así como esa intolerancia a las frustraciones, esa situación que tiene ese chico, ese adolescente, ese niño, ustedes trabajadores dentro del equipo técnico, tampoco lo pueden decir mucho, porque es una realidad. O sea, tú sos psicólogo, Shivo, Ana María también, digo, pero no todos tienen las herramientas. Entonces, no hay que mirar el todo, y somos todos, y este país somos todos. Por eso es que nosotros seguimos insistiendo que no solamente el psicólogo es tan importante, sí, y el deportólogo todos somos importantes y tenemos que unirnos para trabajar por la salud mental. Y tenemos una ley, ¿tá? Eso es importante. Y yo soy, digo, así como otros dicen lo que sé hacer es tal cosa, yo me considero una gran trabajadora de la salud mental, que he luchado por el más humilde y bueno, y creo que en este caso, en el deporte hay una inequidad económica, hay niños humildes, hay familias que ven en ese niño un futuro económico, y ese niño, y esa trabajadora social tiene que ver ese niño después que sale de la cancha. Y si hay que hacer un tratamiento farmacológico, quienes tenemos la potestad de ir a inyectar o de inyectar a un profesional del deporte, somos los licenciados en enfermería, y los que también podemos hacer visitas domiciliarias somos los licenciados especialistas en salud mental. O sea, tú sos psicólogo, ahora tiene Ana María que también. Perdón, María Noel, y un nombre precioso tenés, pero digo, no es solamente se ceja por el psicólogo de la salud mental. Y en el deporte más, porque ese chico, esa niña, ese adolescente, ese jugador de primera, tiene una familia también, y no sabemos qué pasa, no sabemos. Hola, Matilde. Ustedes trabajan sobre las energías, o sea, las energías positivas, sobre la motivación, todo bárbaro, pero ¿saben qué pasa en la casa de ese chico? No lo saben. Entonces, hablemos de una buena vez, las cosas como son, con una ley que tenemos y que tenemos que ser aplicable a todas las disciplinas y a todos los trabajadores. Hola, Matilde. Hola. ¿Me escuchan? Sí, te Matilde, escuchamos. ¿cómo estás? Abelardo, acá de Argentina. Abelardo, un gusto. Un gusto para mí. La verdad que muchísimas gracias por la invitación. Un tema impresionante que presentó Alejandro.
Justamente vos mencionaste esto de la tolerancia a la frustración. Nosotros trabajamos mucho en el hospital infanto-juvenil, que vos lo conocés y conozco tu trayectoria, ¿no? Con el trabajo en salud mental, desde la enfermería, ¿no? Me pareció importante todo lo que dijo Alejandro, pero me quedé con esto que decía él, que no hay cambio sin vínculo. Y la verdad que el vínculo se origina desde la familia, ¿no? La familia es el sostén y es justamente lo que está deteriorado. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con el deporte tendría que estar desde una mirada de la salud, no desde lo económico, porque todo se trabaja siempre de que la mejor camiseta, la mejor zapatilla, y la verdad que es todo muy comercial, ¿no? Pero bueno, esto de generar un vínculo para poder generar un cambio, me parece una frase muy importante, porque a partir de ahí nosotros podemos lograr justamente los cambios de la sensibilidad que se necesita para trabajar con estos niños, que es algo que después si lo tomás como algo comercial, y sí, ahí viene la dificultad de esto de la frustración a la tolerancia. Nosotros tenemos muchos chicos internados en los cuales tenemos que trabajar muchísimo esta parte, ¿no? Y es durísimo porque no se generan los canales necesarios para poder llevar adelante las prácticas, lo que nosotros hacemos como enfermeros. Después los demás, otra de las cuestiones que tiene que ver con lo que hacemos como profesionales, ¿no? En donde está totalmente desvalorizada la salud mental, y la salud mental la atraviesa, y desde acá lo vemos, absolutamente todo lo que tiene que ver con la salud en general está atravesado por la salud mental, incluso en lo social, las escuelas, el deporte. Por eso me parece importantísimo esto que están haciendo ustedes, y los felicito y les mando un grande abrazo desde acá. Gracias, profe. No, ahora. Gracias. Bien, digo que lamentablemente tenemos que despedirlos, digo, son tan expositores con tanta riqueza, que bueno, vamos a tener que pensar entre todos y seguir trabajando en esto, porque creo que sí, estamos todos en la misma sintonía y con ganas de hacer mejor las cosas. Mandarte un abrazo grande y bueno, estaremos en contacto. Vamos. Estaremos en contacto. Bueno, continuando la ponencia del día de hoy, acá no le voy a cambiar el nombre porque tiene un nombre hermoso. La licenciada psicóloga magíster María Noel Gibogre nos va a hablar sobre el perfeccionismo y su impacto en la salud mental. Ella es licenciada en psicología, magíster en psicología del deporte, consultora de psicología del deporte, docente universitaria, psicóloga de equipos de fútbol profesional de Uruguay y Ecuador, ex presidente de la Sociedad Uruguaya de Psicología del Deporte. Y también, María Noel, acoté tu currículum porque si no pasábamos Sí, mucho claro. tiempo. Así que un placer escucharte y bueno, estamos todos acá expectantes de escucharte por lo que sos y las que has dado por el deporte y bueno, porque sos una magíster en esto. Un placer. Muchas gracias. Gracias, Matilde. Gracias, Miguel, por la invitación, porque la verdad que es re importante este tema. Y antes de empezar, porque tengo armado ahí una presentación y les voy a compartir, me quedé con algunas cosas de lo que dijo Ale. Ale, ¿cómo andás? Me encanta que estés ahí, colega. Eh, y lo que dijo Pablo también. El tema lo tengo anotado también ahí, pero el tema de hablar, a veces está bueno tener con quién hablar, ¿no? Pero a veces no alcanza. Porque hablar con un amigo te va a decir lo que vos querés escuchar. Hablar con un amigo o hablar con un conocido, te pueden escuchar y capaz que te dan una idea
de que tenés que consultar a alguien, pero en definitiva es la atención psicológica o psiquiátrica la que puede sacarte de un problema grande, digamos, ¿no? Entonces, creo que hay un tema de la psicología que está en boca de todos, y todo el mundo habla de psicología y todo el mundo sabe de salud mental, y en realidad de alguna manera se banaliza el tema, así. Hay profesionales especializados en esto que está bien identificar, y veo que hay otro problema que es la atención posterior. Todos podemos de repente identificar a alguien que tiene un problema o comentarle a alguien que viene a contarnos algo, me saco de psicóloga, ¿no? Amiga, familiar, lo que sea. ¿Y después qué? Yo te digo, sí, tendrías que consultar. Y si vas a la sociedad, tenés 3 meses, 4 meses, 5 meses de espera para que te den ahora tener 4 consultas con un psicólogo, o si podés pagar un psicólogo buenísimo, y si no lo podés pagar, te quedás con el diagnóstico y listo, ¿no? Entonces, esa pata siguiente, porque ahora todo el mundo está pudiendo identificar mucho más si alguien tiene un problema, estamos más atentos, hay más agentes de salud no formales, digamos, que están como identificando cosas o pudiendo ayudar, los entrenadores, los padres, los maestros, todo, pero ¿qué hacen después? ¿No? Y ahí está el tema. El tema es que la atención hoy no está así accesible a todo el mundo, digamos, ¿no? Eso por un lado. Después, otra cosa que dijiste, Ale, de Brasil. Por suerte, Brasil ahora no tiene psicólogo. Le meto un chiste porque para cortar un poco el tema, que a mí es un tema que es súper potente, pero bueno, vamos a aflojar un poco la seriedad, digamos. Eso también es lo de los psicólogos, hasta mientras estuvo el maestro Tavares, en las selecciones siempre hubo psicólogos trabajando en juveniles. En la selección mayor no, porque se supone que como tienen experiencia no necesitan nada. Desde nuestra área, dicho por entrenadores que trabajan con los jugadores ya más experientes, digamos, o por lo menos de primera división. Y después hay otra cosa que dijiste, Ale, que nos dificulta mucho el trabajo, que es cuando nosotros mismos, como psicólogos trabajando en los equipos, excluimos a los entrenadores de nuestro trabajo. Eso que dijiste, que contaste del 2011, Central, creo que fue que dijiste, que había ido Gol al Futuro, afuera los entrenadores, trabajamos solo con los jugadores, y el entrenador queda como, bueno, ¿esto qué estamos haciendo? Entonces, bueno, cuando nosotros incluimos a los entrenadores en el trabajo y en las charlas, porque en realidad si estamos haciendo entrenamiento, no tenemos por qué llevarlos a otro lado de los jugadores. Entonces, eso también es como darles el lugar que tienen en el entrenamiento, de cabeza de equipo, ¿no? Un poco, esa era alguna de las cositas que quería comentar antes de entrar a mi exposición. Y lo de la carrera dual es un tema que a mí particularmente, yo tengo un proyecto de investigación hecho hace muchos años que es sobre el retiro del futbolista profesional, porque lo sentí muy cercano con mi pareja, y además es un tema que yo como deportista también sufrí, si bien no era futbolista obviamente, pero jugué hockey durante 40 años. Cuando dejé sentí que una parte de mí ya no estaba. Y esta parte del retiro, cuando los jugadores no tienen otra carrera que los acompañe, es una fuente de mucho dolor, digamos, de mucho sufrimiento, más que dolor, ¿no? Entonces, eso es fundamental, y en eso la Mutual está trabajando muy bien. Bueno, voy a compartir mi pantalla. ¿Ahí se ve? Sí. Habla. Sí. Bien. Al principio quería como hacer unas puntualizaciones, unas consideraciones, digamos, sobre la salud mental y sobre en el fútbol, ¿no? Entonces, bien como dijo Ale, la FIFA desde el 2019 y la Conmebol desde 2020 exigen a los clubes para otorgarles la licencia de clubes, y que así puedan participar en las competiciones, que tengan un psicólogo. Por un lado está buenísimo que hayan incluido como una cuestión obligatoria la inclusión de un psicólogo, ¿no? Un profesional de la salud mental.
Y por otro lado, como algo negativo de esto, es que primero está puesto en un lugar de la administración de los clubes, está junto con otros en la secretaría y otras como colocado desde ahí en el requisito este, y además no se controla. No hay nadie que controle que los clubes realmente, cuando le mandan la solicitud, que después tengan el psicólogo. Me pasó a mí que, siendo presidente de la SUBDE, de la Sociedad Uruguaya de Psicología del Deporte, me llega un mensajito: soy fulanito de tal institución de primera división, necesito que me pasaron tu teléfono, necesito si me podés mandar tu diploma, tu título de psicóloga y me firmás unos papeles porque tenemos que presentar a la Conmebol la licencia y necesitamos eso. No te preocupes que nunca te vamos a molestar, pero tampoco te vamos a pagar. Entonces, eso es lo que está pasando hoy en nuestro país. Entonces, los equipos, los que realmente tienen posibilidades, porque yo no sé si es un tema económico, porque en realidad pagarle a un psicólogo no es tan caro como capaz que otros gastos que se hacen que capaz que son menos importantes de alguna manera, y se hacen sin problema. Pero los clubes así se cubren de tener el requisito, pero esa pata no existe. Y no solo eso, sino que además, como al ser una especie, puede ser cualquier psicólogo el que esté trabajando en el club, entonces eso también es un tema, ¿no? Porque, a ver, somos agentes de salud especializados en deporte. Un licenciado en psicología con especialización en psicología del deporte, maestría, doctorado, especializaciones X o posgrados de cualquier tipo, pero tenés que saber del deporte. En la carrera de psicología de la facultad de la UDELAR, por ejemplo, de la facultad de psicología de la UDELAR, no hay nada de psicología del deporte en la carrera. Nada. Yo en su momento que daba clases, tuve un curso de psicología del deporte, fue como muy cortito, porque después me fui para Ecuador, y hay una especialización, pero durante la carrera no sabes nada, no ves nada. Entonces sos licenciado en psicología, pero no tenés mucha idea de qué se trata. Porque además el trabajo del psicólogo del deporte es bastante diferente del resto de los psicólogos, ¿sí? Te puedes especializar en la parte de entrenamiento mental, que es lo que yo hago. Trabajo directamente dentro de los cuerpos técnicos, trabajando en el entrenamiento, en la parte de entrenamiento mental, donde se entrenan las habilidades psicológicas para rendir al máximo. O puedes trabajar también más en lo que hace Ale, que es clínica con deportistas. Corregime, Ale, si dije mal, pero bueno, es que trabaja más en clínica con los jugadores o con cualquier deportista. Y la clínica es específica también. No todos los psicólogos hacemos todo, no todos los psicólogos sabemos hacer todo. No es que, vos que sos psicólogo, sabés que mis padres se están divorciando, no sé qué. O vos que sos psicólogo, sabés que a mi hijo le va mal en el colegio. Bueno, cada uno, hay especialidades como en la medicina, como en el derecho, cada cosa en su lugar. Otra cosa que quería mencionar es que en Uruguay hay una ley del psicólogo que lo que dice es que para ejercer la psicología tenés que tener título de licenciado en psicología. ¿Sí? Eso por un lado está bueno, por otro lado no habla de las especialidades, digamos. Entonces cualquier psicólogo puede trabajar en cualquier lado, legalmente está bien. Es un tema más ético de saber que si no soy psicólogo, si no tengo formación en el ámbito en el que voy a trabajar, bueno, es poco ético hacerlo. Y quería mencionar el coaching porque el coaching es psicología, es hacer psicología sin tener un título. ¿Sí? El coaching es una técnica de entrevista, básicamente, para sacar la mayor información y para lograr lo mejor de la persona, pero es una técnica del psicólogo. Es como que yo aprenda a suturar y soy cirujana. No, tengo que hacer medicina, especialización, cosas, y después puedo hacer una cirugía. Eso para que se entienda también, porque alguna de las reflexiones que quería quería comentarles es esto, ¿no? En otros ámbitos no nos ponemos en cualquier mano. O sea, si vamos al médico y nos fracturamos un dedo, no vamos al ginecólogo. O sea, sabemos a dónde tenemos que ir, ¿no? En el tema de salud mental, vamos al vecino, vamos a la amiga, vamos al coach de la esquina, vamos. Por último, con todo el dolor en el alma voy al psicólogo.
y con todas las resistencias que eso genera. Entonces, cosas para pensar, ¿no? Y después lo que dije antes, ¿no? Un tema candente es ¿no? Atendemos, bien, te determino que tenés una depresión. Y entonces, toma una pastillita y anda para tu casa. Y nunca, está bien, se maneja, está bien, pero además hay que hacer terapia. Porque hay que tratar de volver a la vida, volver a poder disfrutar de la vida, disfrutar no solo porque estoy tomando una pastilla. Es combinado el tratamiento. Pero la primera parte, la parte médica, sí está. La segunda parte, que es la de atención psicológica, es la más difícil, como les decía. ¿Más en dónde? En la Mutual, por ejemplo, tienen este tema, además, este proyecto que llaman Más Mutual, que tiene una parte de más salud mental, donde los deportistas pueden ir a atenderse. En principio eran los jugadores de primera división, o sea, los jugadores profesionales. Yo, por ejemplo, soy psicóloga de las selecciones de la AUF, de las selecciones de desarrollo, lo que son fútbol playa, fútbol sala y fútbol femenino, de todas esas selecciones de AUF. Y he mandado jugadores de esas selecciones a atenderse y no hay problema. Por ejemplo, fútbol playa no son parte de los jugadores de fútbol de la Mutual, pero sí pueden atenderse en este espacio. Entonces está bueno saberlo también, que si en algún momento alguien necesita algo, por ahí es un lugar y no es un jugador profesional, pero es un jugador de la C o de OFI, capaz que puede llegar a consultar o por lo menos tener un asesoramiento desde ese lado. Después el tema de las redes sociales es un temón, porque, a ver, por un lado tratan de informar, mucha gente lo hace desde el mejor lugar, pero se hace ver como muy fácil, ¿no? Yo no soy feliz porque no quiero. No soy feliz porque no hago, no sé, 3 respiraciones por día. No soy feliz porque no soy agradecida. Ser agradecido te hace feliz. O sea, un montón de cosas frases sueltas y cosas que hacen que capaz que tienen fundamento y capaz que sí funcionan, pero en general, cuando la gente tiene una patología, tiene una depresión, tiene una angustia brutal, no puede hacer esas cosas. Entonces encima te genera la culpa de no poder ser feliz. No solo la estoy pasando mal porque tengo un problema o muchos problemas o una patología, sino que además me culpabiliza por no poder salir de eso, no poder salir de una depresión porque en las redes lo muestran como muy fácil, digamos. Esas son cosas que como a pensar y como que me hacen ver que el tema está muy en boca de todos, pero desde un lugar muy superfluo, digamos, ¿no? A ver, ojo, está bueno que se hable de salud mental y está bueno que empecemos a trabajarlo y todo, pero bueno, hay que pensar un poco más desde dónde y qué cosas, ¿no? Bueno, y no alcanza con hablarlo con alguien cercano, es un poco lo que dije antes, porque había escuchado a Pablo que dijo eso, ¿no? Que a veces está bueno tener a alguien con quien hablar. Sí, está bueno, pero se necesita una mirada especializada. Bueno, vamos a entrar más un poquito ya en el tema del fútbol y un poco sobre la literatura científica y un poco también, bastante. Yo trabajo en fútbol profesional desde 2009 y por suerte siempre pude estar en equipos así como, bueno, algún año no, pero en equipos de primera división. Y me tocó trabajar en equipos que de repente habían sufrido la autoeliminación de algún jugador, ¿no? Entonces, lo hablo, eso también desde lo que yo veo, ¿no? Desde lo que yo he visto. Algunos trastornos más comunes en los futbolistas: estrés, angustia, ansiedad, depresión, trastornos del sueño, trastornos de alimentación, abuso de sustancias, y sobre todo, y lo puse en rojo porque los trastornos de personalidad son como las cosas más difíciles de trabajar, y son las cosas que a veces pasan desapercibidas o que, a ver, se confunden con cosas más suaves y que de repente no lo son. ¿Ah? Una de las cosas que a mí más me llama la atención y me ha llamado la atención todo este tiempo, y recién hace poquito yo ahora me anoté en un doctorado en la Católica para investigar el perfeccionismo en el fútbol, ¿no? Porque yo lo venía viendo y hace poco me topé con un artículo científico sobre el perfeccionismo. Ahora vamos a hablar un poquito, y es tal cual lo que si lo van pensando, si lo van viendo, lo vamos a ver
lo podemos ver en todos los jugadores. Algo de esto, ¿no? El perfeccionismo es una de las causas de la depresión, por ejemplo. ¿Ah? Por un lado, esto que le decía de los trastornos de personalidad, ¿no? Pero estos son rasgos de personalidad que tienen que ver con la búsqueda de la excelencia, la comparación con estándares excesivamente altos, o sea, me comparo, no tengo en cuenta mi nivel en el que estoy, pero ya me comparo con un X que sea excelente. Y un estilo autoevaluativo hipercrítico negativo en caso de no poder alcanzar esos niveles que me estoy proponiendo. O sea, me critico, me autoevalúo mal, negativamente, porque no soy capaz de alcanzar esos estándares excesivamente altos que me puse. ¿Lo podemos ver? Está bueno, si alguien quiere comentar, a mí me encanta la ida y vuelta. Pero bueno, es algo que vemos todos los días. Vemos chicos queriendo ser jugadores excelentes, sin tomar en cuenta que están en formación, que no tienen la edad suficiente, que no tienen la fuerza suficiente, que todavía les falta aprender un montón, porque son chicos además. Porque puedes tener experiencia, un poco más de experiencia, pero no vas a tener la experiencia de una persona de 30 años que tiene 10 de profesional, ¿no? Entonces, esto genera mucha frustración. Hoy hablaban de las frustraciones, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones puede considerarse una característica positiva, y este es uno de los debates que hay, que podemos pensar en que esto es una cosa muy, muy generadora de motivación, y sí, porque si yo quiero ser excelente, trabajo para eso. Si yo me comparo con un estándar alto, trato de llegar cada vez más lejos, trabajo para eso, pero no me autoevalúo negativamente si no estoy llegando, porque es un proceso, porque tengo que ir paso a paso hasta llegar a eso. No es que mañana me levanté y soy el mejor jugador del mundo. No existe eso, porque los mejores jugadores del mundo tienen muchísimo laburo atrás que no se ve, que no lo ven los chicos que hoy están queriendo ser esos jugadores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? O sea, eso por un lado, ¿no? Puede generar mucha motivación. Y por otro lado, cuando es menos adaptativo, eso me genera depresión, ansiedad, trastornos alimentarios, intentos de autoeliminación, frustraciones, ¿ah? Entonces, a mí la verdad que me cayó como la ficha así cuando estuve leyendo esto, de cómo lo veía todo el tiempo y no sabía cómo hacer, porque yo trabajo mucho sobre las cosas que se pueden controlar y las que no. Entonces, hay muchas veces que los jugadores se frustran porque la cancha está fea, y la cancha está fea y vos no podés controlar eso. Yo siempre trabajo sobre que las cosas que yo puedo controlar, que son mis cosas, tengo que tenerlas 100% entrenadas. Pero las cosas que no las puedo controlar, tengo que hacer algo para que no me afecten. Si la cancha está fea, bueno, tengo que buscar una estrategia para enfrentarme a eso. No ya entrar enojado o malhumorado porque la cancha está fea. Entonces, obviamente, no voy a poder jugar y es como un círculo vicioso que es cada vez peor. Entonces, las personalidades perfeccionistas tienen una tendencia a tener todo bajo control, a querer tener todo bajo control, ¿no? Que, por ejemplo, hay cosas que no se puede, como les decía recién. Entonces, eso da lugar a patrones de comportamiento rígidos. Entonces, no me puedo mover. Una de las características de la salud mental es la flexibilidad, la capacidad de ser flexible y adaptarme a los entornos y tener distintas estrategias de afrontamiento para las cosas que pasan en la vida, ¿no? Entonces, esa rigidez no me permite tener una salud mental fuerte. Y después, otra de las cuestiones es que no puede aceptar errores o fracasos, propios o ajenos, porque muchas veces vemos jugadores que se ponen furiosos cuando otro compañero erra la pelota, o erra un pase o lo que sea, o comete un error. Entonces, eso tiene que ver con el perfeccionismo. El perfeccionismo tiene que ver con uno mismo y también con los demás. Los demás tienen que ser perfectos para alcanzar mi perfección o para darme algo a mí. Y al ser cualidades desadaptativas, son factores de vulnerabilidad para generarme más patologías. Esto es un poco lo que dije recién del perfeccionismo adaptativo, que es este que busca lograr ser cada vez mejor, y el perfeccionismo desadaptativo, que es este segundo que yo estaba hablando, que tiene que ver con tener altas expectativas, demasiado altas, y sobre todo la autovaloración negativa si no llego a cumplir esos estándares que me puse. El deporte, naturalmente, es una exhibición manifiesta explícita de un nivel de rendimiento altísimo, ¿está?
y tiene que ver con el entorno, porque los jugadores juegan para el entorno. En el caso del fútbol es clarísimo, en otros deportes capaz que no hay tanto presión del entorno, pero en el fútbol es clarísimo. Las hinchadas juegan, entre comillas, los entrenadores, el público, los padres, los representantes, mis propios compañeros, o sea, todo, estoy en constante exposición, ¿ah? Y tengo que rendir altísimo. ¿Ah? Y tengo que, cuanto más me acerque a la perfección, es como mejor. Entonces, por un lado está el tema de la presión de los padres, voy a ir pasando rápido porque estamos medio sobre la... ¿Cuánto me queda? Está, por eso. ¿Cómo se genera esto? Desde chicos los jugadores... a ver, la presión de los padres es una de las cuestiones que generan esto, ¿no? Las altas expectativas, por la razón que sea, porque los padres quisieron ser jugadores y no pudieron, por la razón que sea. Pero los niños sienten que los padres les ponen muchas expectativas que son inalcanzables de repente, porque al ser chico no voy a llegar tan lejos. O sea, no puedo tener un nivel tan excelente si soy un niño, ¿no? Evalúan críticamente, o sea, solo los felicitan, por ejemplo, cuando hacen las cosas bien, y cuando no hacen las cosas bien, o sea, es como que lo peor del mundo, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con las las preocupaciones perfeccionistas. ¿Y qué genera esto? Genera vergüenza porque los hijos no logran cumplir las expectativas de los padres. Y esto genera mucha frustración, mucho sufrimiento, no mucha frustración, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por un lado, de chiquitos, la presión de los padres, después la presión de los entrenadores, y ojo que no estoy diciendo que no sean cosas lógicas, ¿no? Que de repente que los padres quieran que los niños lleguen más lejos, o que los entrenadores quieren que los jugadores sean los mejores. Está bien. El tema es, a veces es cómo se toma, cómo el jugador toma estas cosas y cómo expuesto a qué está. Porque el fútbol es muy, muy, muy perverso. Entonces, la presión de los padres, la presión de los entrenadores, cuando sienten que los entrenadores tienen una exigencia muy alta y solo está bien hacer las cosas perfectas, y si cometo un error soy el peor del mundo, eso es como muy complicado. Entonces aparece el miedo a fallar, ¿no? Y el miedo a fallar tiene que ver con la valoración social, con, con eh, con la repercusión que puede tener mi falla, ¿no? Entonces empiezo a percibir amenazas en que no voy a poder cumplir mis metas. Entonces, ahí hay como un círculo vicioso donde cada vez voy a fallar más porque no estoy centrada en lo que tengo que hacer, sino en lo que tengo que errar. Perdón, Mariana, Sí. disculpa, pero vamos a tener que ir redondeando. Dale. Ya estamos pasado el tiempo. Disculpame, pero si podés ir. No, está bien. Voy a esto que es la parte. Igual va a quedar, todo lo que tú nos pases de material va a quedar grabado. Digo, es una pena, pero se nos... No. Esto es la parte que quería llegar. De última, que la perfección no existe. Y eso es algo que a veces no tenemos tan claro, ¿no? Por lo menos no en este perfeccionismo en el desadaptativo, en el que creo que sí puedo llegar a ser perfecto. Cuando los entrenadores, en el caso de agentes de salud, como en este tema, ¿no? Hay que están todo el tiempo con los jugadores, logran entender esto de que la perfección no existe y lo que sí tenemos que buscar es tratar de ser lo mejores posibles, la mejor versión de cada uno, pero no perfectos, y aceptar los errores como los errores desde el lugar donde yo puedo seguir creciendo. Eso va a generar va a generar menos sufrimiento, ¿no? ¿Para qué voy a pasar esto? El tema del perfeccionismo y la depresión el perfeccionismo es uno de los agentes que genera depresión. Y a las conclusiones, la perfección es una ilusión, ¿no? Que en la medida que yo siempre quiera llegar a ser perfecto, lo único que voy a conseguir es sentir esta sensación de fracaso, porque, como dije, la perfección no existe. La ventaja es que se consiguen buenos resultados cuanto más me acerco a mi mejor versión. También acarrea inconvenientes, eso ya lo dijimos. Y, a ver,
Bueno, creo que un poco eso ya lo voy a... Esto es como un resumen de todo lo que fui diciendo. Todos los factores que hablamos confluyen para el perfeccionista se encuentre con un estado depresivo que lo exceda. ¿Tá? Es un poco eso. Esto es un video, hay videos en FIFPro, que es la asociación que nuclea a los jugadores de fútbol. Y hay un montón de videos de salud mental de jugadores en FIFPro. Así que eso los pueden ver en la web. Bueno, fue muy rápido, pero es un tema que se ve todo el tiempo y que podemos todos colaborar para que eso no sea tan así. Gracias, María Noel. En realidad, sí, para todos nos queda corto los tiempos, porque urge. Sí decirte que, bueno, por sobre todo agradecerte una palabra que tú ya le pusiste en el título, perfeccionismo. Y lo hablas desde el punto de vista de psicología del deporte, porque es tu maestría. Yo sigo insistiendo desde mi lugar que la salud mental la tenemos que seguir viendo en equipo, junto con el equipo de trabajo. Es decir, igual lo vamos a seguir viendo contigo, lo vamos a seguir hablando. Un placer tenerte acá. Disculpa que tuvimos que cortar, pero... Gracias. Claro, digo, disculpa que tuvimos que ir redondeando lo tuyo, porque son temas que uno se pone en esto muy importantes, y lo más importante que estamos hablando, personas que queremos hacer las cosas mejor,